Bueno, vamos a comenzar con la resolución del parcial de química, un parcial del año 2020. Comenzamos con el ejercicio 1, que nos dice lo siguiente. El nucleido 44R tiene 24 neutrones, el ion más estable de T tiene 33 protones, y nos pregunta cuál es la fórmula del compuesto binario que forman los elementos R y T. Bien, para ver la fórmula del compuesto binario, obviamente tenemos que determinar quién es T y quién es R con los datos que nos proporciona el ejercicio. T lo podemos sacar más fácil que R, porque nos dice que tiene 33 protones, recordando que el número atómico del elemento, de cada elemento, nos dice la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Entonces, si el número atómico, que lo denotamos con Z, es 3, vamos a la tabla periódica, buscamos número atómico 33 y vemos que es el arsénico. Ya encontramos nuestro primer elemento, arsénico este. Por otro lado, tenemos que el nucleido 44R tiene 24 neutrones. El 44 que acompaña a la R nos está indicando el número másico. Vamos a anotar A igual 44. Y recordemos que el número másico estaba compuesto por neutrones, masa de neutrones y masa de protones. Bien, nos dice que además nos da otra información de que tiene 24 neutrones. Entonces, para ver la cantidad de protones y determinar cuál sería nuestro R, tendríamos que hacer la resta entre 44 menos 24. Esto nos determinaría la cantidad de protones. Esto es igual a, si hacemos la cuenta, 44 menos 24 nos da 20. Entonces podemos ir nuevamente a la tabla periódica, buscar el número atómico 20 y vemos que es el calcio. Entonces tenemos que R es igual a calcio. Para determinar la fórmula del compuesto binario ahora, entre estos dos elementos que tenemos acá, el calcio es nuestro primer elemento. Y el arsénico es nuestro otro elemento. Bien. Vamos a comenzar con el calcio. Escribiendo nuevamente. Vamos a escribir directamente a las dos moléculas. Ahora bien, el calcio es un metal alcalino térreo que va a actuar con un estado de oxidación. Vamos a ponerlo por acá.
de más 2. Y el arsénico, si vamos a la tabla periódica y vemos estado de oxidación, vemos que dice más menos 3,5. Bien. Sabemos que el calcio actúa con más 2, y como es una molécula eléctricamente neutra, nos tiene que dar como carga 0, porque no tiene ningún desbalance de cargas. Entonces acá pondríamos que este puede actuar con más menos 3. Por un principio vamos a poner así, a ver si con esto podemos determinar. Para que esta cuenta nos dé 3, tenemos que multiplicar este número por la cantidad de calcios que haya, nos va a dar un número, más este número de acá, que tenemos que determinar si es más o menos 3, por la cantidad de arsénico que haya acá. Tenemos que determinar estos dos números para poder concluir el ejercicio. Para poder contrarrestar, podemos ver que si intercambiamos, ponemos 3 calcio y 2 arsénico, y realizamos la cuenta. La cuenta sería más 2 por 3, nos daría un número, y el número que haya acá, esta suma tiene que ser igual a 0. Vamos a realizar la primera cuenta, que es más 2 por 3, nos da 6 positivo. Y para que esta cuenta nos dé 0, tendríamos que este número de acá ser menos 6. Entonces ahí más 6 menos 6 nos da 0. Podemos concluir entonces que, vamos a poner una flecha acá, que nuestro compuesto que estamos buscando, y como resultado final del ejercicio, poner calcio arsénico, y como calculamos recién, 3 para el calcio y 2 para el arsénico. Llegando a eso, tenemos nuestro resultado final. Pasamos al siguiente ejercicio, corroboramos nuestro resultado. Pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice: un recipiente con tapa móvil contiene gas nitrógeno a determinada presión inicial, y temperatura. Si a cantidad de gas constante, el volumen se reduce a la mitad y se aumenta la temperatura, la presión final, PF, que ejerce el gas en el recipiente será... Bien, vamos a realizar un dibujo planteando las situaciones que nos pone el ejercicio. Este es un ejercicio teórico. Primero vamos a tener un recipiente con un gas
y nos dice que tiene una tapa móvil. Vamos a dibujar esa tapa móvil acá. En un momento inicial la tapa está acá. Acá adentro tenemos las moléculas de gas libremente, todas distribuidas. Y luego nos dice, primero nos dice que está a una determinada presión inicial, denominada P0, y a cierta temperatura, que la vamos a denominar T0 también. Después nos dice, si a cantidad de gas constante, es decir, en este segundo recipiente la cantidad de gas va a ser la misma que en el primero. Vamos a dibujar todos esos puntos que pusimos en el primer gráfico acá. Por un lado, ese gráfico. Y seguimos con el enunciado. Si a cantidad de gas constante el volumen se reduce a la mitad, es decir, la tapa móvil, en vez de estar en la posición inicial, se reduce a la mitad. El volumen nos va a quedar menor al inicial y además nos dice que se agrega temperatura. Podemos determinar así, teóricamente, que la presión en el estado final va a ser mayor que la presión en el estado inicial. Vamos a estar agregando energía en forma de calor y además vamos a estar reduciendo el volumen. Entonces podemos decir que la presión final será mayor a la presión inicial. Borramos nuestro gráfico. Vemos la respuesta. Tenemos que presión final mayor a presión inicial, como habíamos visto y dicho. Continuamos con el ejercicio 3, que nos dice, el volumen molar de la acetona, expresada acá con su fórmula, en estado líquido es 73,9 centímetros cúbicos, a determinada temperatura y determinada presión que nos da. Calcular su densidad en esas condiciones. Bien, primero que nada vamos a anotar los datos que tenemos. Volumen molar nos dice que es igual a 73,9 centímetros cúbicos por mol, porque es molar. Nos da una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Estos serían nuestros datos de los cuales tenemos que partir y determinar la densidad de la acetona. Para recordar, la densidad de algo está determinada por la masa sobre el volumen. En este caso, vamos a tener masa molar y volumen molar. El volumen molar nos los está dando como dato. Este volumen va a ser este volumen. Lo que tenemos que determinar ahora tiene que ser
la masa molar para poder realizar la cuenta. Masa molar la determinamos con la fórmula que nos da el enunciado. Sabemos que tenemos 3 átomos de carbono, tenemos 6 átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. Vamos a la tabla periódica y vemos cuánto pesa cada elemento. Vemos que el carbono tiene una masa de 12, entonces va a ser 3 por 12, ese 3 por la cantidad de carbonos que tenemos. El hidrógeno tiene una masa de 1, entonces va a ser 6 hidrógenos por 1. Y el oxígeno tiene una masa de 16. Como tenemos un solo oxígeno, va a ser 1 por 16. Realizando estas cuentas, tenemos 3 por 12, 36. 6 por 1, 6. 16 por 1, 16. De acá podemos hacer la suma de estos números y nos va a quedar 36 más 6 más 16 igual, hacemos la cuenta, 58 gramos por mol, como habíamos dicho, masa molar. Bien, ahora sabiendo la masa molar, que ahí la marcamos con naranja, y el volumen molar, marcado con rojo, ya podríamos hacer la cuenta, que sería densidad, vamos a escribirlo con negro, igual a como masa molar tenemos 58 gramos sobre mol. Anotarlo así para no confundir, gramos sobre mol, dividido el volumen, que era 73.9 centímetros cúbicos por mol. Tenemos esta división. Como tenemos división, podemos tranquilamente simplificar las unidades que se repiten, en este caso los moles con los moles. Por último nos va a quedar densidad. Tendríamos que hacer 58 entre 73.9, nos da 0.785, redondeando. ¿En qué unidades? Como nos quedó ahí, gramos sobre centímetro cúbico. Vemos que las unidades nos dieron bien, masa sobre volumen, entonces concluimos que nuestro resultado final va a ser 0.78 gramos por centímetro cúbico. Borramos nuestra resolución para continuar. Vemos que está en entre estos valores.
con la unidad correcta. Todos estos valores están entre los mismos números, pero hay que ver las unidades. Las unidades correctas dijimos que eran gramos sobre centímetro cúbico. Podemos continuar así con el ejercicio 4, el cual nos dice, dadas las sustancias siguientes, A, B y C, indicar cuál afirmación sobre ellas es correcta. Vamos a ver las opciones que nos dan. Está marcada la opción correcta, pero bueno, tenemos que ver la resolución para llegar a ese resultado. Entonces vamos a iniciar con cada una de las opciones que nos dan y ver cuál es la correcta. En principio, lo que podemos hacer es comenzar por el punto 3, por poner un número para comenzar, que nos dice, el enlace característico de las tres sustancias mencionadas es el metálico. De entrada podemos ver que acá tenemos un metal con un no metal. El enlace que se nos va a dar es un enlace covalente. Entonces ya de entrada podemos descartar la opción 3. Podemos continuar con el punto 4, es decir, este de acá, que nos dice, el hierro es un mal conductor de la electricidad y el calor. El hierro, recordemos que es un metal, por lo tanto, al ser un metal, una de las características es que es un muy buen conductor de la electricidad y buen conductor del calor. Entonces, sabiendo esa definición, el punto 4 también lo podemos sacar de nuestra lista. Podemos continuar con el punto 1, a ver si este es correcto o no. Nos dice que el yodo 2 es insoluble en hexano, que es un solvente no polar. Las sustancias polares se disuelven en solventes polares, las sustancias no polares se disuelven en solventes no polares. Entonces tenemos que determinar si el yodo 2 es polar o no polar. Para determinar si es polar o no polar, podemos escribir la molécula de yodo. Ahí escribimos los yodos. Podemos ver también, dibujar la estructura de Lewis de cada uno de ellos. Vemos que el yodo está en el grupo 7 de la tabla periódica, es decir, tiene 7 electrones de valencia, los cuales los podemos dibujar acá, con lo visto en estructuras de Lewis. Ahí dibujamos los 7 electrones en la capa de valencia del primero, y acá tenemos los 7 electrones de valencia en el segundo yodo. El enlace que se va a formar acá va a estar dado por la regla del octeto y va a ser entre estos dos electrones que hay ahí. Podemos ver que cada yodo cumple con la regla del octeto, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno que comparte con el otro yodo. Esta molécula
A partir de este enlace, supónganse que podemos dibujar un corte acá. Vamos a tener un momento polar resultante hacia la derecha, debido a los 6 electrones que tenemos de ese yodo libres, y un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario, por los otros 6 electrones. 6 electrones me refiero a estos de acá y a estos de acá. Por lo tanto, esta molécula, los momentos dipolares se cancelan entre sí, va a ser una molécula no polar. Entonces, si es no polar y nuestro solvente es no polar, va a ser, y acá nos dice que es insoluble. Entonces, este punto también lo podemos quitar de nuestra lista, y solamente nos quedan por corroborar 2 puntos. El que nos dice que esta molécula conduce la electricidad en solución acuosa, pero no en estado sólido, o nuestra última opción sería que ninguna de las otras afirmaciones es correcta. Para ver esta última, obviamente tendríamos que corroborar primero la segunda que vemos en la lista. Vamos a borrar este ejemplo. Vemos entonces que el hierro cloro 3, podemos escribirlo así, hierro cloro 3, se nos va en solución acuosa podemos decir que se nos disocia en, por un lado, hierro, vamos a escribir un poco más grande, hierro por un lado, al cual se le van a ir los electrones con el cloro. Entonces este hierro, si tiene pérdida de electrones, va a quedar con carga positiva, y el cloro va a quedar con exceso de carga negativa. Esto lo podemos poner así, para empezarlo mejor. Con carga negativa. Obviamente acá vamos a tener que balancear. Entonces, en solución acuosa, se va a producir la disociación y va a conducir electricidad. En estado sólido, esto no conduce electricidad, entonces podemos determinar que nuestra opción correcta es la opción número 2 que vemos acá. Eso concluido el ejercicio 4. Continuamos entonces con nuestro ejercicio número 5, el cual nos dice indicar el número y tipo de enlaces covalentes que posee, según su estructura de Lewis, la molécula de ácido clórico. Bien. Por un lado, determinamos el ácido clórico, que tiene esta fórmula molecular, la que vemos ahí, y entrada podemos
ir dibujando cuál sería la estructura de Lewis para esta molécula. Como átomo central vamos a tener el cloro, y tenemos 3 oxígenos, los cuales los vamos a poner por acá. Y un hidrógeno unido a uno de los átomos de oxígeno. Perfecto. Por otro lado, podemos anotar los electrones de valencia que tiene cada uno de estos átomos que vemos. Electrones de valencia para el hidrógeno. Vamos a la tabla periódica, vemos que el hidrógeno está en el grupo número 1, lo cual nos indica que tiene un electrón en su capa de valencia. Electrones para el cloro. Vamos de nuevo a la tabla periódica, vemos que el cloro está en el grupo 7, es decir, tiene 7 electrones en su última capa. Y nos queda por último electrones para el oxígeno, que el oxígeno está en el grupo 6, es decir, tiene 6 electrones en su capa de valencia. De estos datos que acabamos de calcular, podemos decir entonces que en nuestra molécula estructura de Lewis, en total vamos a tener, si realizamos la suma, vamos a tener 1 del hidrógeno más 7 del cloro más 3 veces 6 electrones de los 3 oxígenos que tenemos. Si realizamos esta cuenta, vemos que tenemos 3 por 6, 18, más 7, 25, más 1, 26. Electrones de valencia en total. Vamos a dibujar simples enlaces de entrada con esta estructura de Lewis que nosotros supusimos. Y completamos, por último, con los electrones de valencia de cada átomo. Dijimos que el oxígeno tiene 6. Lo mismo con este oxígeno de acá. Con este de acá, igual. Y para el hidrógeno, que tiene 1. Nos faltó el cloro, que tiene 1. Perfecto. Por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora es ver las cargas formales de cada uno de estos elementos con esta estructura. Vamos a ver la carga formal primero del cloro, que va a ser igual. La carga formal está dada por los electrones de valencia de ese elemento, menos los electrones libres que tiene en la estructura de Lewis, menos los pares enlazantes que están unidos a ese elemento. Entonces vamos a arrancar. El cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia, menos 2 electrones libres, que los vemos ahí abajo, menos 3 pares enlazantes que tiene
1 con cada oxígeno. Si realizamos esta cuenta, vemos que nos queda una carga formal de más 2. Vamos a realizar la carga formal del oxígeno de la izquierda y del oxígeno de arriba, que son iguales. Vamos a tener entonces 6 electrones de valencia para el oxígeno, menos 6 electrones libres que tiene cada átomo, menos un par enlazante que tiene cada uno, 6 menos 6, 0, menos 1, nos queda una carga formal de menos 1. Nos queda hacer la carga formal del oxígeno que está a la derecha del cloro, que realizamos el mismo procedimiento. Tiene 6 electrones en su capa de valencia, menos, vemos 4 electrones libres, menos la cantidad de pares enlazantes a ese elemento, que es 2. Esto nos queda una carga formal de 0. Y por último, vemos la carga formal del hidrógeno, la cual es 1 por los electrones de valencia, menos 0 porque tiene 0 electrones libres, menos un par enlazante. Esto nos da 0. Podemos expresar esas cargas formales en nuestra molécula, la cual podemos poner que para el oxígeno dijimos que es más 2, y para cada uno de estos oxígenos es menos 1, lo que calculamos. Para el oxígeno de la derecha, la carga formal es 0. Para el hidrógeno, la carga formal es 0. Recordemos que la molécula que se puede formar siempre va a ser prioritaria la que tenga menor formal. Entonces acá podemos dibujar esta estructura de diferente manera para poder llevar estos 2 menos 1 que tenemos acá y este más 2 a que sean 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Uniendo un electrón de estos que nos sobra del cloro a un electrón del oxígeno, y un electrón de cloro de acá a uno de estos oxígenos. Acá me acabo de dar cuenta que uno de estos electrones está de más. No importa. Acá teníamos un oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Vamos a escribir de nuevo la fórmula de la acetona que se nos borró, para tenerlo en cuenta, que era de acetona, no, perdón, de ácido clórico. Tenemos esta fórmula molecular. Ahora sí, como dijimos, vamos a escribir nuevamente la estructura de Lewis que nosotros pensamos como correcta una vez hecho el análisis
correspondiente a las camales. Entonces podemos hacer un doble enlace oxígeno-cloro, un doble enlace oxígeno-cloro, enlace simple cloro-oxígeno, enlace simple oxígeno-hidrógeno. Podemos dibujar también los electrones libres que nos quedan. El oxígeno tiene 6 electrones libres, entonces acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo para este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos que están unidos al cloro. El cloro vemos que está en el grupo 7. Uno, dos. Tenemos todos los del cloro. Nos va a quedar, entonces, estos oxígenos de acá, electrones, perdón. Y ahora sí podemos decir que tenemos 2 enlaces coordinados y 2 enlaces simples. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio número 5. Procedemos a borrar. Continuamos. Ahí veíamos la respuesta. 2 simples, 2 coordinados. Continuamos con nuestro ejercicio número 6, el cual nos dice 5 gramos de un soluto se disuelven completamente en 0.995 kilogramos de agua. Nos da una serie de opciones, las cuales nos dicen el solvente es una sustancia simple, el sistema tiene 2 interfaces, si se evapora la suficiente cantidad de agua, el sistema puede llegar a ser heterogéneo. Los datos son insuficientes para calcular el porcentaje masa-masa de soluto. La concentración del solvente es 0.5% masa-masa, o ninguna de las otras respuestas es correcta. Podemos arrancar, como habíamos dicho, por este primer punto, el cual nos dice el solvente es una sustancia simple. Acá nos están diciendo que el solvente es agua. Una sustancia simple es aquella que está formada por átomos o moléculas de un solo elemento químico. En este caso, el agua, ya conocida, es H2O, está formada por 2 átomos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ya de entrada podemos decir que esta no va. Podemos pasar al punto número 2, el cual nos dice: el sistema tiene 2 interfaces. Nos está diciendo el ejercicio que 5 gramos de soluto se disuelven completamente en tanta cantidad de agua. Es decir, nos va a quedar solo una fase, porque el soluto se disuelve completamente. Por lo tanto,
esta opción también tachamos. Pasamos a la opción número 3, la cual nos dice, si se evapora la suficiente cantidad de agua, el sistema puede llegar a ser heterogéneo. Esto también es un ejercicio medio teórico, obviamente que la teoría es tan importante como la práctica, y sabemos que con la evaporación se puede separar una parte del disolvente que contiene la disolución de soluto no volátil. Entonces, si disolvemos 5 gramos de soluto en esta cantidad de agua y luego procedemos a evaporar agua, el sistema puede llegar a ser heterogéneo, como nos dice la opción número 3. Borramos, continuamos a nuestro ejercicio número 7, el cual nos dice: el elemento L forma un anión monovalente isoelectrónico con el ion más estable de T, que es el quinto metal alcalino. Seleccionar la opción que identifican los metales L y T y la configuración electrónica de dicho anión de L. Primero tenemos que determinar quién es L y quién es T. Nos están dando un dato, el cual nos dice T es el quinto metal alcalino. Vamos a la tabla periódica, al grupo donde están los metales alcalinos, y vemos que el quinto metal alcalino es el cesio. Vamos por acá, a cesio. Entonces, ya de entrada podemos tachar una serie de nuestras opciones. En la primera, el T es el rubidio, la podemos tachar. En la segunda, el T es el rubidio, también lo podemos tachar. Y en la última, T, el rubidio, lo podemos tachar. Ahora nos restringimos solamente a estas 3 opciones que pueden ser nuestra respuesta final. Tenemos que ver ahora si L es el iodo o, si no es el iodo, ninguna de las otras opciones es la correcta, sería nuestra opción final y respuesta. El cesio, vemos en la tabla que está en el grupo, vamos a escribirlo por acá, está en el grupo 1 de la tabla periódica, y metales alcalinos actúan con un estado de oxidación de más 1. Esto va a formar, para poder completar el octeto con alguien del grupo 7 de los no metales, el cual vemos en la tabla periódica que en el grupo 7 tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, hasta por último. Como nuestras opciones nos dan como L igual a I, vamos a analizar el caso
con el yodo. Cesio y yodo. Dijimos entonces que el cesio actúa con +1. Entonces, como habíamos dicho al principio, para que esta molécula sea neutra, el yodo tiene que actuar con -1. Si el yodo actúa con -1, es decir, que tiene un desbalance de cargas negativo, por lo tanto, tiene la ganancia de un electrón de carga negativa. Podemos ver en la tabla periódica que la configuración electrónica del yodo, como dice la tabla periódica, vamos a escribirlo tal cual: argón 4 de 10, 5s2, 5p5. Pero este -1 que vemos acá nos está diciendo que ganó un electrón de más, por lo tanto tendríamos que sumarlo a estos electrones de acá. Entonces nuestra configuración electrónica para el yodo en este ejemplo va a ser, por escribir el último nivel de energía, vamos a poner 5s2, 5p6, sumando el electrón. Revisamos si este resultado está en algunas de las opciones que nos quedaban y vemos que está en nuestras opciones, por lo tanto podemos decir que nuestra respuesta va a ser esta de acá. Borramos, continuamos con nuestro ejercicio número 8, el cual nos dice: los compuestos químicos benceno, C6H6, y pentano, C5H12, tienen puntos de fusión normales de 6 grados centígrados y -130 grados centígrados, y puntos de ebullición normales de 80 grados centígrados y 36 grados centígrados respectivamente. Se debe realizar una experiencia a una temperatura tal que ambas sustancias estén líquidas. ¿A qué temperatura se podrá hacer? Nos da una serie de opciones, por lo que podríamos empezar diciendo, o anotando mejor dicho, haciendo una tabla con los datos que nos dan: benceno, pentano, y tenemos puntos de fusión y puntos de ebullición. Para el benceno nos están diciendo que es 6 grados centígrados y ebullición de 80 grados centígrados. Para el pentano nos dicen que tiene una fusión de -130 grados centígrados
y una ebullición de 36 grados centígrados. Por un lado tenemos esta tabla que nos hicimos como ayuda y con los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces tenemos que manejarnos dentro del rango de temperaturas críticas, digamos, porque queremos trabajar para que a una temperatura tal que ambas sustancias estén líquidas, es decir, no pasen el punto de fusión y no superen el punto de ebullición tampoco. El número de fusión más crítico va a ser el más grande, es decir, el 6 grados centígrados, y nuestro punto de ebullición más crítico va a ser el más chico. Entonces, podemos realizar, como para verlo mejor, una recta en la cual tengamos ciertos datos, los cuales van a ser menos 20, correspondiente a la segunda opción que nos presenta las respuestas. 6 grados centígrados tiene que estar, es uno de nuestros puntos críticos. 10 grados centígrados es otra respuesta que nos da el ejercicio como posible solución. 20 grados centígrados, nuevamente la primera respuesta que nos da como solución. 36 podemos poner porque es nuestro punto crítico de ebullición. Y nos queda marcar 40 grados, que es otra respuesta posible que nos da el ejercicio. Y por último, 100 grados por aquí. Nos tenemos que manejar, dijimos, entre el rango de 6 grados centígrados y 36 grados centígrados. De acá para la izquierda no podemos ir porque uno de nuestros compuestos se fusiona, y de acá para la derecha tampoco podemos ir porque el otro compuesto pasa a estado de ebullición. Entonces nos tendríamos que manejar entre estos valores de acá, 6 y 36 grados. Vemos que entre 6 y 36 tenemos dos opciones correctas, los 10 grados centígrados y los 20 grados centígrados. Vemos que una de las opciones marcadas nos dice hay dos temperaturas posibles entre las opciones. Concluimos que esa va a ser nuestra opción y respuesta correcta para este ejercicio. Borramos, continuamos con el ejercicio 9, el cual nos dice, se tienen las moléculas o iones A, B, C, D y E, las cuales vemos ahí, y las geometrías 1, 2, 3, 4, 5, que también están indicadas. Indicar en base a la teoría de repulsiones de electrones de la capa de valencia, cuál de las siguientes correspondencias entre molécula o ion y su geometría es la correcta. Vemos cuáles son esas opciones. Ninguna de las opciones es correcta. El compuesto E con la geometría 1, el compuesto D con la 5, C con la 3, A con la 2 o
B con la 1. Tendríamos que realizar nuestros compuestos para determinar la geometría de cada uno. Podríamos arrancar, en este caso, con el 1, con la geometría 1, el cual, si no es, ya nos saca dos opciones de encima. La opción 1 nos indica que es una tetraédrica. Tendríamos que ver la opción del compuesto E y la opción del compuesto B para determinar si alguna de esas es correcta. Vamos a arrancar con la B, la cual nos dice que es SO4 menos 2. Vamos a escribir un poco más grande. Y aparte voy a escribir 2, 4. Dibujamos nuestra molécula o estructura de Lewis, en cual tenemos el azufre como elemento central. Por otro lado tenemos los 4 oxígenos rodeando al azufre. Completamos sus electrones de valencia junto con sus enlaces. Podemos completar primero un enlace con cada uno. Y luego analizar las cargas formales. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Me acabo de dar cuenta que uno de más. Se va ahí. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pero nos está indicando que hay menos 2 como valencia. Tendríamos que realizar las cargas formales de cada uno de estos hidrógenos para que las cargas formales total nos quede menos 2. Si hacemos la carga formal de cada uno de estos nos da 0. Podríamos entonces sumar un enlace acá y otro enlace ahí. Nos va a quedar entonces las cargas formales con menos 1 este oxígeno
y -1 con este oxígeno. -1 nos da -2, ahí tenemos el -2 que nos indica de entrada esta molécula. Por lo tanto, vemos que una de las posibles, mejor dicho, la solución, tenemos a los oxígenos negro y vamos a dibujar al átomo central de azufre en el centro. Junto con sus respectivos enlaces que acabamos de dibujar. Tenemos doble enlace por acá, simple enlace, doble enlace y simple enlace. Vemos que en el espacio es una figura tetraédrica y la última opción nos indicaba opción B con opción 1, que fue lo que acabamos de comparar. Opción B con la opción 1 que es tetraédrica, por lo cual, como vimos recién, la opción B con 1 sería la correcta. Borramos ahora sí nuestra solución y continuamos con el último ejercicio, el cual nos dice el paracetamol, el cual tiene esta fórmula molecular, es un conocido analgésico y antipirético. Calcular en qué masa de paracetamol hay 106 miligramos de oxígeno. De entrada tendríamos que calcular la masa molecular del paracetamol, que lo vamos a escribir fórmula. Tamaño. Tendríamos 8, para hacer la cuenta tendríamos 8 veces la masa del carbono. Masa de carbono, vamos a la tabla, vemos que es 12, más 9 veces la masa del hidrógeno. Vamos a la tabla, vemos que es 1, más la masa del nitrógeno, que tenemos un solo nitrógeno, y es 14, más 2 veces la masa del oxígeno, que es 16. Realizando esta prueba, nos queda que es 141 gramos por cada mol de paracetamol. Eso como primer paso. En segundo lugar, podemos decir que en 151 gramos de paracetamol tenemos 32 gramos de oxígeno. Esa sería nuestra relación. Basado en lo que calculamos recién, este dato de acá nos indicaría el oxígeno
Entonces, 2 por 6 es 32. Nuestra masa molecular es 151 gramos. Entonces decimos que cada 151 gramos de paracetamol, 32 van a ser de oxígeno. Vamos a poner lo que pusimos recién. Igual a, escribimos 8 por 12 más 9 por 1 más 14 del nitrógeno más 2 por 16. Da 151 gramos por mol. Nos están diciendo que tenemos 106 miligramos de oxígeno. Tendríamos que pasar esos miligramos de oxígeno a gramos de oxígeno. Lo que podemos hacer es 106 miligramos por, utilizamos el factor de conversión, que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Podemos entonces tachar miligramo con miligramo. Este resultado nos va a quedar en gramos. Vamos a tener 0.106 gramos. Y ahora sí, con este dato y el peso molecular y la relación masa molecular, masa de oxígeno, podemos calcular nuestro resultado final, que va a ser 0.106 gramos de oxígeno por 151 gramos sobre mol dividido 32 gramos de oxígeno. Por cada mol. Todo esto está multiplicando y dividiendo. Podemos simplificar tranquilamente gramos de oxígeno con gramos de oxígeno, mol con mol. La unidad que nos queda es unidad de masa, gramos. Realizamos esta cuenta, 0.106 por 151 dividido 32 nos va a dar 0.5 gramos. Por lo tanto, nuestro resultado final, diríamos que en 0.5 gramos de paracetamol hay 106 miligramos de oxígeno. Y eso sería el parcial completo. Espero que les haya servido. Los dejo y éxitos con lo que tengan que rendir.